Estoy buscando aquí mi Biblia. El 3 es donde está el horno. Sí. Y entonces en el 2 Es el interpretando el sueño. es interpretando el sueño. Uh-huh. El 2, cambiando el orden, acá, el 3 es el que estaba mencionándole y ellos no quisieron adorar la imagen, fueron echados al horno de fuego y allí Dios mismo envió a su ángel, a Jesucristo. En este caso es el ángel que está, el enviado, ese ser espiritual que está con ellos en el horno y que está protegiéndolos y defendiéndolos. En el capítulo 2, para dar un paso atrás, que confundí los capítulos, es la ocasión en que Daniel necesita interpretar el sueño de Nabucodonosor. Nabucodonosor tuvo un sueño que se le olvidó y él llamó a todos los sabios para que le dijeran el sueño y para que le dijeran la interpretación. Como no pudieron hacerlo, él hizo un decreto de que iba a dar muerte a todos ellos, dentro de los cuales estaba Daniel y también sus amigos, Misael, Azarías y Ananías. Entonces Daniel pide tiempo para orar a Dios, para tener sabiduría de lo alto y entonces saber el sueño e interpretarlo. Y allí nosotros estuvimos hablando de que Dios es quien revela los misterios. Dios es quien da la sabiduría para comprender aquellos asuntos que son ocultos. Y aprendimos que por medio de la oración, por medio de la oración o intercesión en equipo con amigos de oración y buscando a Dios, podemos nosotros resolver acertijos, situaciones difíciles, aun cuando nuestra vida puede estar en peligro, aún en la situación más difícil. Dios puede darnos sabiduría para salir si dependemos de su gracia en oración. Y recuerden cómo al principio de la historia había sentencia de muerte. Al final de la historia, quienes están sentenciados a muerte, en este caso Daniel, Ananías, Misael y Azarías, son llevados en promoción, recompensa. Y lo que hay en el medio de la historia es la oración, la intercesión y la búsqueda de Dios. Y este es la clave para salir de cualquier conflicto y situación difícil. En el capítulo 3, la llama de el horno de fuego que estuvimos mencionando. Y hoy, en el capítulo 4, tenemos un segundo sueño, un segundo misterio que necesita ser revelado por medio de Nabucodonosor. Vamos a encontrar en este capítulo una carta. Este capítulo es todo una carta de la misma mano del emperador, de Nabucodonosor. Es todo un capítulo escrito por un emperador pagano. Allí no hay palabras de Daniel, ahí no hay interpretación o corrección o nota del escritor bíblico. Todo lo que encontramos en el capítulo 4 es una carta del propio emperador Nabucodonosor que envía a todas las provincias o naciones del imperio. Y es muy interesante lo que nosotros podemos estudiar de la propia boca del rey. Así que vamos a tener una oración. Yo voy a pedir a Leslie que nos guíe en una oración para tener este estudio. Señor, gracias por este día. Gracias porque podemos estar aquí reunidos por el Zoom. Nos ayuda a Darwin para que su palabra sea de bien para nosotros y que en esta semana podamos alcanzarte a ti en todo lo que tengamos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 ¿Qué es un testigo para ustedes? En primer lugar, quisiera saber, ¿quién es un testigo? Witness, ¿no? Witness. ¿Qué es un testigo? Alguien que estaba presente en una ocasión. Ok, y Que ve. Y lo vio. Que ve, que experimentó de primera mano el evento. ¿Y qué más? ¿Qué más hace un testigo? Y testifica. Y habla, narra, comenta, da una versión
de los eventos desde su perspectiva, de su propia experiencia. Ese es un testigo. Bueno, el testigo en esta historia es el rey Nabucodonosor. Y en el versículo 2 dice, me es grato darles a conocer las señales y maravillas que el Dios Altísimo ha realizado a mi favor. Él se está disponiendo a dar gracias y a contar las maravillas de Dios. Él se está prestando y disponiendo para dar gloria a Dios y para testificar cuál ha sido su experiencia personal con Dios. Al final de la historia y al final del estudio de hoy, yo quiero que ustedes me respondan esta pregunta. ¿Nabucodonosor se convirtió? ¿Nabucodonosor tuvo una experiencia de salvación? Eso es lo que quisiera que me respondieran al final de la historia. Yo voy a tratar de contarles el capítulo 4 con mis palabras. Si me salto algún dato importante, ustedes pueden interrumpirme y ayudarme a completar la historia, porque a veces cuando uno la narra, hay cosas importantes que se les puede escapar. En este momento de la historia de Daniel, está Nabucodonosor en el momento más importante del imperio babilónico. Ha alcanzado la cumbre, ha alcanzado la mayor prosperidad, el mayor avance, el mayor alcance en la geografía de ese tiempo. Y realmente es un poder casi absoluto sobre todas las naciones. Él podía con su sola palabra decidir la destrucción de toda una nación. La vida de miles y miles, millones de personas podía ser afectado con sus leyes. La riqueza del imperio era tan, pero tan grande que él mismo, años anteriores, había levantado una estatua de oro inmensa, de oro puro. Es decir, que había riqueza, ciencia, había belleza, había de todo en el imperio. Y dice él que estaba un día caminando sobre la azotea del Palacio Real y cuando él ve debajo de sí Babilonia, la capital del imperio, él dice, he aquí la ciudad que yo he construido con mi propio poder, para mi propia gloria y honra. Es decir, él está diciendo, todo lo que estoy viendo delante de mis ojos, lo he conseguido con mis propias fuerzas, con mi sabiduría, con mis recursos. Yo me propuse hacerlo y lo he logrado. Y lo quise hacer para dar a conocer mi gloria, mi honra, mi poder, mi riqueza. En ese momento, él escucha una voz del cielo que le dice, el reino se te es quitado, el imperio se te es tomado de la mano y tu morada va a ser con las bestias del campo. Este evento ya había sido anunciado al rey en el sueño que había tenido. ¿Cuál era el sueño? El sueño era que había un gran árbol que se levantaba tan alto, que llegaba al cielo. Y su frondaje, sus ramas crecían tanto, que muchos animales venían a cubrirse del sol debajo de su sombra. Y que las aves del cielo hacían sus nidos en la copa del árbol. Entonces, este sueño, él no sabía cómo interpretarlo y llama a Daniel. Y Daniel es quien, asombrado y con temor, le dice al rey la interpretación. Dice, el rey, el árbol que tú has visto es el imperio. Lo has visto grande y frondoso porque es la prosperidad. Y todos los animales y aves que se cubren en él son las naciones que están bajo tu gobierno. Ahora, hay una segunda parte del sueño y es que el árbol es cortado y se le queda un pequeño tronco en la tierra junto con sus raíces sembradas. Y Daniel dice, esta es la interpretación del sueño. Tú vas a ser cortado, vas a recibir juicio de Dios y vas a vivir con los animales de la tierra hasta que tú te humilles y busques al Dios del cielo.
Bueno, así sucedió, como le estaba contando, cuando él estaba en la azotea del palacio, vio toda la grandeza, mostró su gloria lleno de orgullo, vino el juicio de Dios y él dice que fue mudado. La Reina Valera de 60 dice fue mudado su aspecto como las bestias. Entonces le salieron de las uñas como garras. Su cuerpo completo fue cubierto de vello, de pelo, como si fuera una bestia, un animal salvaje, y estaba postrado en tierra a la intemperie. El rocío le caía encima. Él no habitaba en ninguna habitación, no estaba en ningún cuarto del palacio, no podía estar entre los humanos, sino que era completamente una bestia del campo. Y allí estuvo por varios tiempos, dice la Biblia, 7 años, un periodo largo, hasta que él, dice, alzó los ojos al cielo y recobró el juicio. En este pasaje, dice, voy a leer este versículo específicamente, el versículo 34 al 35, dice, pasado ese tiempo, yo, Nabucodonosor, elevé los ojos al cielo y recobré el juicio. Entonces, alabé al Altísimo, honré y glorifiqué al que vive para siempre. Su dominio es eterno. El 35. Su reino permanece para siempre. Ninguno de los pueblos de la tierra merece ser tomado en cuenta. Dios hace lo que quiere con los poderes celestiales y con los pueblos de la tierra. No hay quien se oponga a su poder, ni quien le pida cuenta de sus actos. Estas son las palabras de ese rey que al principio de la historia está diciendo, esta es la gran Babilonia que yo construí con mi poder para mi propia gloria. Ahora él está glorificando a Dios, dando honra a Dios y dice, Dios es el soberano, Dios es el Señor. Él hace lo que quiere con los poderes celestiales y con los pueblos de la tierra. Y no hay quien les pida cuenta de sus actos. ¿Por qué? Porque Jehová es rey. A lo largo de esta historia, nosotros aprendemos grandes verdades. Hay dos grandes temas para mí en esta historia. Por un lado, está la función del testigo. Y por otro lado, el contenido del testimonio. ¿De qué trata ese testimonio? Entonces, yo quiero hablarles de estas dos cosas principalmente. En primer lugar, cada uno de nosotros como cristianos debemos ser testigos de Jesucristo. Si fuéramos a buscar una palabra que describa nuestra función y propósito como cristianos, más que cualquier otra, es esta: testigos de Jesucristo. Testigos. Por eso el apóstol Juan, en el capítulo 1 de su primera carta, él dice, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos oído con nuestros oídos, lo que hemos palpado tocante al verbo de vida, de eso les hablamos. No podemos ser predicadores de Jesucristo, ni testigos de Jesucristo, sin una experiencia con Él. Tenemos que tener una experiencia con Él personal, día tras día, conocerle a Él, relacionarnos con Él, experimentarle a Él en una relación personal. Y de esa relación personal podemos nosotros entonces hablar a otro. El valor de nuestro testimonio, cuando hablamos de Jesucristo, el poder de nuestro testimonio está en haber experimentado al Cristo que predicamos. No se trata solo de hablar, sino de experimentarlo previamente, de primera mano, para poder hablar con base en la experiencia personal. En segundo lugar, nosotros no solamente debemos dar testimonio, sino ser testimonio. Ser. Nuestro carácter debe respaldar el testimonio que damos. Aquí vemos en el versículo 9 cómo dice, yo le dije. Busquen su Biblia, lean allí conmigo, Nueva Versión Internacional 4:9. Yo le dije, Belsasar, estas son palabras de Nabucodonosor, Belsasar, jefe de los magos, yo sé que en ti reposa el espíritu de los santos dioses y que no hay para ti ningún misterio demasiado difícil de resolver. Ahora, lo que me llama la atención en estas palabras de Nabucodonosor es que él dice, en ti habita o reposa
el espíritu de los dioses santos o de los santos dioses. Bueno, ¿qué hay de equivocado en esa frase? ¿Qué hay de erróneo en esa frase? ¿Qué es mentira, vamos a decir, en esa frase? Que dice santos dioses, o sea, más de un dios. Que habla más de un dios y en este caso está comparando a Daniel como un siervo de uno de los tantos dioses que hay en Babilonia. Entonces, pero ¿por qué ustedes creen que el rey dice santos dioses? Santos. ¿Por qué ustedes creen que Nabucodonosor dice santos dioses o dioses santos? Y no se refiere de otra manera. ¿Por qué usted cree que le llama a esos dioses, según su opinión, santos? 1, 2, 3, probando. Ya estamos, hermano mío. Adelante. Dios me lo bendiga. Amén, Giovanni. Eso es para los más jovencitos, pero bueno. Dale, adelante, papacito. Tú eres papá. Hasta ese momento, el rey Nabucodonosor tenía un concepto sin discernimiento de quién era el Dios de la tierra, de quién era el Dios de toda la creación. Y entonces como que lo que se conocía en lo que era ese tipo de cultura era una diversidad de dioses. Y ya ellos no saben, es como lo que pasa hoy en día, no saben en quién creer y creen que es el mismo Dios, aunque tenga diferentes caras. Y eso es por la falta de discernimiento que tienen porque están en tinieblas. Ahora, o que es uno más entre tantos. Entre tanto, hasta el momento en que él tiene un encuentro verdadero con ese Dios que doblega su carácter y que lo pone en la posición que lo pone, al punto de que él tiene que darle la gloria a Dios y reconocer que no hay otro Dios como ese Dios. Y hace una declaración famosa. Ok, gracias, Giovanni. A mí me llama la atención que él les llama santos cuando se trata de Daniel. Y es porque, a mi forma de ver, él reconoce el carácter íntegro de Daniel. Él reconoce que Daniel es una persona pura, santa, sincera, íntegra. Y como normalmente el carácter de los dioses o de los ídolos se revelaba en la personalidad de sus siervos, el testimonio que daba Daniel con su vida acerca de su Dios, pero que él lo interpretaba como dioses, es que ese Dios a quien él servía era un Dios santo. Nabucodonosor no había leído en ningún lado acerca de Jehová. No sabía nada acerca de Jehová. Pero si algo él iba a decir del espíritu que él tenía, que Daniel tenía en su corazón, era que ese espíritu era santo, porque la vida de Daniel daba testimonio de su integridad. Por eso, no solamente nosotros debemos ser testigos, teniendo una experiencia personal con Jesucristo, sino que debemos ser testigos. Nuestra vida, nuestro carácter debe dar crédito, debe validar las palabras que nosotros decimos. En tercer lugar, acerca del testimonio, debemos ser un testigo valiente, con coraje, para poder decir la verdad. Fíjense que cuando Nabucodonosor le da el sueño a Daniel, Daniel en el versículo 19 dice que queda desconcertado, es decir, aturdido, aterrorizado, es decir, lleno de miedo. ¿Por qué? Porque el testimonio que él le va a dar, lo que él le va a decir al rey, es juicio de parte de Dios. Y él está lleno de pavor, de miedo. Y él se toma su tiempo en silencio cuando considera sus pensamientos y la interpretación. Porque él seguro está diciendo, cuando yo le diga al rey el juicio, que no es una profecía o un sueño que le está dando Dios de bendición y de prosperidad, sino de juicio, de castigo. Cuando yo diga esto, ¿qué va a hacer de mi vida? ¿Cómo va a reaccionar el emperador? Él tiene el poder en su mano de dar vida y de dar muerte. ¿Qué va a hacer él? Y él se queda callado, atemorizado,
Y esto nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Nosotros podemos tener temor de hablar de la Biblia y de hablar del Evangelio por muchas razones. Por vergüenza, por timidez, por la reacción de las personas si se van a burlar o si nos van a marginar o rechazar. En fin, podemos tener temor de muchas cosas, pero debemos superar ese temor en fe y coraje, queriendo agradar a Dios sobre todas las cosas. El propio rey le dice a Daniel, Daniel, no te calles, dime lo que tengas que decir. Y el rey recibe esta interpretación de parte de Daniel. Al final del versículo 19 dice, ojalá que el sueño y su significado tenga que ver con los acérrimos enemigos de su majestad. Ojalá que esto que te voy a decir no venga a tu vida, pero esta es la verdad. Y es como quizás algunos de nosotros pudiéramos hablar del evangelio a algún hermano que tenemos en la familia, algún amigo que tengamos cercano, que no queremos el mal de esa persona. Y cuando hablemos de la ira de Dios, del juicio de Dios, de la perdición eterna, nosotros quizás pudiéramos decirle, yo no quiero que esto te acontezca. Ojalá que lo que te voy a decir nunca ocurra a tu vida, pero esta es la verdad. Necesitas creer en Jesucristo. Necesitas confesar a Jesús como el Señor de tu vida. Si no, dice la palabra del Señor que la ira de Dios está sobre ti y que estás perdido y que no tienes esperanza de vida eterna. Son palabras duras, pero son la verdad. Son palabras que no quisiéramos decirle nunca, porque no queremos que eso le acontezca a ningún ser que amamos, pero es la verdad. Y por eso nosotros, además de dar testimonio, de ser testimonio, debemos ser valientes como testigos para poder permanecer diciendo la verdad de Dios. Ahora bien, esta es la primera etapa, la primera parte donde nosotros vemos el testimonio. Pero, ¿de qué trató el testimonio de Nabucodonosor? Si ustedes fueran a resumir la historia de hoy, ¿de qué trataba? ¿Cuál es el tema principal? Del sueño. ¿Cuál ustedes creen que es el tema principal del sueño y de la historia de Nabucodonosor? Vuelven los viejitos otra vez. Oye, ¿Cuál es, un momento, Giovanni, cuál es el tema del sueño? Ok, Giovanni. Bueno, es que me brincaste las cosas con el tema del sueño. Ok, adelante, sí. Es que ahorita las niñas tenían la cámara bloqueada y entonces estábamos aquí, para allá y para allá, para acá. Está bien, no te preocupes. Tremendo. Pero una anécdota sobre lo de Daniel y cómo el rey le pide que le dé el consejo completo. Ok, adelante, un paso atrás. Sí, sí, pero que siempre es bueno recalcarlo, porque si una cosa uno tiene claro una vez que nace de nuevo, aunque Dios dé diversos dones y aunque Dios dé diversos talentos, hay un don que es lineal para todo cristiano y es ir y predicar el evangelio a toda criatura. Amén. Y eso es algo que, aunque unos tengan más o menos según la madurez que van alcanzando, es una cosa que es de la que no se puede escapar ningún cristiano. Ningún cristiano puede callar, porque Jesús dijo, si no, estas piedras hablarán. Y si algo tú aprendes es que tú no quieres que las piedras hablen por ti. Así es. Entonces, cada persona, esté en la condición que esté, si no tiene a Cristo, necesita que se le hable de Cristo. Amén. Y una persona que ha nacido de nuevo tiene que vivir para dar ese servicio, sabiendo de que el servicio más importante no es subirse en adoración, por ejemplo, a cantar, aún no es ni predicar en un púlpito. El servicio más importante es ganar las almas para Cristo. Amén. Y echar la red y sacar los peces que Dios después se encarga y Él sabe lo que es, lo que no es, ya eso es cosa de Dios. Pero lo nuestro es hablarle a las personas, porque fue la locura de la predicación lo que escogió Dios para ganar las almas, para que se arrepientan y vengan a los pies de Cristo. Y entonces, no me quiero salir de ahí, pero es que verdaderamente, aunque estés delante de un rey, que es una enseñanza que también tenemos que tener clara,
Y es como, no le voy a llamar autosuficiencia, sino es un valor que Dios te da, que una vez que tú conoces a Cristo, usted no entiende de reyes, ni de príncipes, ni de jefes, ni de directores. Cuando usted le tiene que decir, oiga, usted es un pecador y necesita a Cristo, aunque se lo digas con amor, aunque se lo digas con respeto, pero se lo dices con la autoridad que te da Dios desde arriba, porque es la autoridad de alguien que va a arrebatar a otra persona, a un alma, de ir a la condenación. Es alguien que su intención es hacerle el mejor bien que puede hacerle una persona a otra, que es evitarle que vaya a un fuego de condenación eterna. Y entonces Daniel, sencillamente, es de esos, vamos a decir, de esos predicadores que con los que nos debemos gozar siempre, que son los que te dan el consejo completo que Dios ha dado. Amén. No a media, no, sino le predicó de un Dios de amor, pero a la vez le predicó de un Dios que fue consumidor y que tenía preparado algo muy duro para él. Y ahí él se lo dijo todo. Sí. Y bueno, Gracias, Giovanni, por compartir esa palabra. yo me paso. Así es. Y de esa manera podemos concluir muy bien la parte primera del testimonio. Gracias. Ahora, yo quiero hablarle del contenido, ahora del testimonio, de la historia propia de Nabucodonosor. Por eso le estábamos preguntando, le estaba poniéndole ahí la pregunta, ¿cuál es el tema del sueño? ¿Cuál es el tema de que está tratando? Si fuéramos a resumirlo en una palabra. Arrepentimiento. Arrepentimiento. Muy bien. ¿Otro? ¿Otra palabra? Reconocimiento de la grandeza y la autoridad de Dios. Muy bien. ¿Uno más? Consecuencias. Consecuencias. ¿Por qué te viene esa palabra a la mente? Porque, bueno, el sueño más o menos trataba de que si él no se arrepentía, como él había hecho todo con autosuficiencia, le iban a quitar el reino. Muy bien. Consecuencias que nos debe llevar al arrepentimiento y al reconocimiento de quién es Dios. ¿Y qué? Giovanni, ¿quiere decir algo? Algo acerca de lo que dijo la hermanita, que Dios la bendiga, porque verdaderamente es la consecuencia de la soberbia. Cuando delante de Dios tratamos de creer que somos más fuertes y poderosos porque hemos llegado a una cúspide. No entendemos que todo lo que tenemos es por obra y gracia de Dios, tanto para bueno como para mal. Así es, que lo que podemos hacer no es por nuestra fuerza, sino porque el Señor nos ha permitido. Amén. Y no porque tenemos, sino porque Él nos los ha dado. Amén. El propósito por el cual lo tenemos y lo podemos hacer no es para nuestra propia honra, sino para dar gloria y honra al que vive por los siglos. Muy bien, todo eso que ustedes están hablando, yo le podría resumir la necesidad de ser humildes, de la humildad, porque fue la arrogancia la que trajo esta consecuencia y es la humildad lo que va a corregirlo. Es orgullo y soberbia versus humildad, mansedumbre. El orgullo es entronarnos a nosotros, humanos, en el centro de nuestra vida. Ese es el mayor orgullo. Cada pecado tiene raíz en el orgullo, porque es desplazar a Dios, su palabra, su autoridad, su propósito, y en lugar de Dios poner nuestros deseos, voluntad y razones, y entonces centrarnos a nosotros de que todo lo que tenemos es por nuestra fuerza y todo lo que podemos hacer es para nuestro propio deleite y gloria, y eso solo lo merece Dios. Jehová es rey, el Señor es el soberano de la tierra, y nosotros realmente debemos reconocerle a Él en todos nuestros caminos, porque el orgullo es una forma de ser irracional. El orgullo es una forma de ser de locura. El orgullo es una forma de locura. Y aquí podemos decir como el propio Jesucristo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. El orgullo es tan pegajoso como cualquier mancha. Su hedor es tan profundo como el de una cebolla. Yo escuchaba a alguien ilustrar el orgullo como una cebolla que tiene una capa. Tú quitas una capa y quitas otra y quitas otra y quitas otra y quitas otra, y siempre es una sucesión de capas hasta el mismo centro.
Y cuando nosotros venimos a Jesucristo por el Espíritu Santo, nos damos cuenta cuán arrogantes somos, cuán tercos somos al querer vivir centrados en nosotros mismos, ignorando los propósitos de Dios, violentando su ley. Somos seres arrogantes, hermanos. Jóvenes, lo somos. Y es trato del Espíritu Santo ir doblegándonos, ir quitando esas capas de arrogancia, de orgullo y sometiendo nuestra voluntad, nuestros deseos, nuestros gustos, nuestro placer a la voluntad de Dios. Eso es trato del Espíritu Santo y es un proceso que nos va a llevar toda nuestra vida. Comienza el día en que reconocemos que somos pecadores y que necesitamos un Salvador y que sin Jesucristo no vamos a ir al cielo. Ese día que nos convertimos, nos volvemos a Dios arrepentidos, ese día comienza un proceso en el cual Él nos va haciendo cada vez más manso y humilde, reconociendo que Él debe tener mayor autoridad y control en nuestra vida. Y va a durar toda una vida. Va a durar toda una vida. Y este fue lo que sucedió a Nabucodonosor. Dios lo tocó para que supiera que él, aunque era la persona más poderosa de la tierra, aunque era la persona más rica de la tierra, con mayor autoridad en la tierra, nada es sin Dios. Nada, no es nada. Y como le decía, la locura, el orgullo es una forma de locura, porque la locura es esto. Y quisiera que poderlo decir la forma más clara posible. Locura es tener una versión de la realidad que no es correcta. Una persona que está loca es una persona que tiene un concepto de sí mismo que no lo es, de las circunstancias que no lo son y de otros que está equivocado. Está divorciado de la realidad. Estar loco es estar divorciado de la realidad. Entonces, aunque aquí la locura del rey fue literal, es decir, él se convirtió en una bestia del campo, literalmente, metafóricamente y simbólicamente, una persona que está ebrio, que está controlado por el orgullo, es una forma de locura. Porque se está viendo a sí mismo de una forma que Dios no lo ve. Y está viendo a otros de otra forma que Dios no lo ve. Y está viendo sus circunstancias y su vida de una forma que Dios no lo ve. Porque se está creyendo Señor de su vida, Dios de su vida, cuando hay un solo soberano en la tierra. Y eso es una forma de locura. Es loco la persona que se divorcia de Dios y de sus mandamientos. Es loca y necia la persona que da la espalda a Dios, pensando que le va a ir mejor. Es una forma de locura. Y la única forma de restaurar la locura es levantar los ojos al cielo. La única forma de que se nos restaure la sensatez, la sabiduría, la prudencia, es reconocer que Jehová es Dios y que Él es el Señor de la vida y que todo lo que somos y todo lo que podemos hacer es para su gloria y para su honra. Esa es la única esperanza que tenemos nosotros para vivir sensatamente. La humildad. La humildad. Ser humilde es ser sano emocionalmente. Ser humilde es ser racional. Ser humilde es vivir consciente de quiénes somos desde la perspectiva de Dios. Sí, de nuestras habilidades, de nuestras oportunidades, de nuestras posibilidades, pero reconociendo que eso que tenemos es de Dios. Nadie tenga mayor concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que cada uno piense de sí mismo ¿cómo? Con cordura, según la medida del don de fe que Dios nos ha dado. Esas son palabras del apóstol Pablo. Vemos allí cómo en ese versículo la humildad es una forma de sanidad emocional, de sanidad espiritual, de sanidad mental, porque es estar en armonía con el criterio que Dios tiene acerca de nosotros, acerca de otros y acerca de nuestra vida y circunstancias. Jóvenes, me encantaría seguir estudiando al respecto, pero déjame terminar esta historia con esta lección. Dice la palabra del Señor que cuando Nabucodonosor en el 4:34 y 4:35, en el 35 dice,
Dios hace lo que quiere con los poderes celestiales y con los pueblos de la tierra. No hay quien se oponga a su poder ni quien le pida cuenta de sus actos. En el versículo 36 viene la recompensa de la humildad, del arrepentimiento y de reconocer que Jehová es Dios y el soberano. Dice, recobré el juicio. Y al momento me fueron devueltos la honra, el esplendor, la gloria de mi reino. Dios lo restauró. Y dice el versículo al final, llegué a ser más poderoso que antes. Porque ahora poseía las riquezas del imperio, pero al mismo tiempo había aprendido a ser humilde delante de Dios. Y esto lo promovió en su vida. Ahora, mi pregunta para terminar, y esto ya de interpretación personal y para conversar, cerrando, ¿ustedes creen que Nabucodonosor nació de nuevo? ¿Tuvo una experiencia de salvación? ¿Ustedes creen que él realmente llegó a ser un, vamos a decir, salvado o cristiano, si se pudiera decir, por medio de esta experiencia? ¿Qué le parece? Dice Justin que sí. ¿Por qué, Justin? Él se humilló a Dios y ahora cambió su vida para obedecer a Dios, seguirlo. Ok. ¿Qué ustedes creen? Los demás. Quisiera escuchar a todos. Ya no era orgulloso. Ya las gracias se las daba a Dios, ya no era su propia fuerza. Muy bien. ¿Qué crees, Leslie? Dime, dame tu opinión. Yo creo que sí. ¿Sí? ¿Por qué crees? Porque él después en el libro le dice a Israel, le dice a Babilonia que el Dios de Daniel era el único. Ok. ¿Cómo? No, fue sin querer que yo te... But I was just saying that you were saying facts. Eso es trampa. Ok. Entonces, yo quisiera que ustedes siguieran revisando el resto de la historia, cómo siguió la historia en el capítulo quizás 5, para que ustedes, o el resto del libro, para que ustedes quizás el miércoles puedan darme ya un cierre a ese tema. Daniel tuvo delante, después de este evento, un emperador cristiano, temeroso de Dios. Giovanni, ¿quiere decir algo? Que te vi buscando algo. Es que en esa parte no lo había, y uno no debe hablar sin tener bien claro de lo que estamos hablando. ¿Por qué razón? Porque hay personas que en un momento específico reconocen toda la grandeza de Dios, reconocen los milagros de Dios, como muchos. Dice que multitudes seguían a Jesús, pero no multitudes se convirtieron. Sabemos que siempre había gente que iban por los panes, por los peces, y entonces no quiero contestarte eso sin ver, porque recuerdo que después Nabucodonosor tuvo 2 o 3 percances ahí, y entonces okay, no me voy a llegar hoy a darte a la conclusión. Vamos Okay, por eso se lo estoy preguntando, para que ustedes se queden con esa idea, investiguen quizás durante la semana, y ya el miércoles me puedan quizás dar algún comentario, o en algún momento de forma personal o individual enviarme un texto, hacemos una llamada, o el domingo en algún momento en el pasillo pueden acercarse a nosotros y así comentamos el asunto.
pero para dejarle un tema a seguir pensando, estudiando y buscando en la palabra del Señor. Muchachos, Dios le bendiga abundantemente. Estoy contento de verle una vez más. Ustedes son mi gozo y la oportunidad de predicar la palabra y enseñarle es algo que nos llena de satisfacción completa. Quiero pedirle a Leanne que nos guíe en una oración. Ahora te damos gracias.